a Casa Simonita como parte de nuestro trabajo cotidiano, que también es, digo, no es lo más usual que hacemos, pero también es dedicarnos a leer y a formarnos, ¿no? Y sobre todo a estas referentes que tenemos hoy aquí sentadas con nosotras. Así que una disculpa por las cuestiones de espacio, es notorio que estamos ricas y apretaditas, así que vamos a dar inicio. Yo quería en primer momento celebrar la reedición de este libro, Este puente, mi espalda, que tenemos acá. Luis allá al final tiene unas copias para quien lo quiera adquirir. Apúrense porque entiendo que para tanta gente que somos no tanto, pero bueno, celebrar la reedición de este libro a 44 años, ¿no? Se publicó en 1981. Un libro para mí fundacional de muchos feminismos, ¿no? O de esos feminismos que después se intitularon en intersección, ¿no? Que nombraba la intersección con una palabra, algo que siempre estuvo ahí, ¿no? Que era cómo nos vivimos con identidades cruzadas desde distintas arenas de disputa. Y creo que esto es un libro fundacional, me atrevería a decir, no para muchas en las que yo, en mi tierna juventud, ¿no? Te iniciabas a los feminismos, sino al revés. ¿Cómo salías de ciertos feminismos, ¿no? Que eran los feminismos más hegemónicos? Entonces era una forma de entrada y salida, ¿no? De eso que el feminismo blanco, ¿no? Que tenía mucha voz y mucha presencia a la hora de elaborar los análisis de las relaciones de poder en el mundo, ¿no? Creo que estos libros te ayudaban a salir de alguna forma y abrirte a otros feminismos, ¿no? Feminismos lésbicos, chicanos, ¿no? Desde, además, una elaboración política para mí muy interesante, que es como en esta intersección también entre el arte, la literatura, ¿no? Pero también la academia como un lugar de disputa, ¿no? Para ciertos sujetos que no siempre fueron centralmente, ¿no? Esas voces que desde las academias también disputaban el conocimiento y han disputado históricamente el saber. Entonces, todo eso celebramos acá en el instituto y sobre todo la presencia acá con nosotras hoy de Cherry, de Sayak y de Celia, tres para mí pensadoras. Muy complicado para mí eso de no bueno, podemos en esa intersección entre el baile y la política, ¿no? Siempre. Pero decía, estamos muy contentas de que en ocasión de esta reedición del libro a sus 44 años podamos contar con la presencia de tres pensadoras y escritoras que para mí configuran los feminismos, los transfeminismos, ¿no? Desde la literatura, el arte, como aportaciones muy ricas que nos sirven a día de hoy para seguir pensando. Yo creo que el contexto en el que emerge este libro, desgraciadamente, no ha ido para mejor, sino que ha ido para peor. Entonces creo que muchas de las preguntas que yo tengo y que me gustaría conversar, pero bueno, esto va a ser un formato abierto, después les invitamos también a que puedan sumarse, no que en elaboraciones teóricas sesudas, sino con preguntas, porque creo que hoy podemos aprovechar que tenemos a estas pensadoras excepcionales acá, entonces... Pero no me moví nada, nada. No es... Es el sistema. Siempre es el sistema. Pero con el micro es el cable. Es la bocina. Apagar nuestros teléfonos. Ah, también. Porque puede ser que estemos haciendo... ¿Será? Puede ser. No, yo creo que es el cable. Yo creo que es el cable también. Bueno, con esta tercera interrupción, voy a gritar ahora hasta allá y después, si lo podemos solventar, lo solventamos. Cuando hablen ellas, ahora vamos a procurar que sí sea con micro, pero solo para terminar diciendo que no solo celebramos, sino que estamos muy contentas de recibirlas en Casa Simonita para seguir escuchando, ¿no? ¿Qué tanto hay de vigencia en esta reedición para pensar el mundo contemporáneo, igual que, ¿no? El libro en su primera publicación, digamos, era una forma de pensar ese mundo en su contexto, ¿no? Entonces, ¿qué mundo tenemos ahora para el cual esta reedición sigue siendo relevante para seguir pensándolo? Entonces, sin más,
le voy a ceder la palabra a Cherry Moraga. No la voy a presentar porque entiendo que todas estamos aquí por ella y Sayak. Entonces, probemos. Yo voy a estar en pie para la gente que está por aquí. Bueno, decidí, pues gracias a ustedes por venir. Es un poco mucho. Entonces, yo estoy aquí con mi pareja, Celia Rodríguez, y también estamos en una gira, ¿verdad? Es la palabra gira para este puente de espada. Ha sido es imposible describir cómo ha sido para nosotros, porque el visivo que hemos tenido nos conmovió mucho, y también para mí personalmente, obviamente para hacer también como chicanas, de hacer esta conexión y con mexicanas, otras latinas, gente indígena, mujeres indígenas que hemos tenido la oportunidad de conocer, pasar tiempo. Fuimos a San Cristóbal, que siempre es un milagro el lugar. Y también vamos a ir a Morelia y a esta ciudad de México, ha sido nuestra base. Tenemos mucha gratitud utópica y también la colaboración con UNAM, especialmente la librería, la manera que nos han tratado ha sido bien bonito, con corazones abiertos y muchos abrazos, siempre están abrazando. Entonces yo decidí que quería, después de leer las preguntas y todo eso, decidí leer una cosa un ensayo, porque estaba hablando mucho de chicanidad, las preguntas, y también de ser queer. Y entonces quería compartir con ustedes la monólogo de Loving the Warriors, mi libro Amar en los años de guerra, pero esta es una edición 20 años después, entonces yo lo fui publicado en 23. Pero tenía ideas y una perspectiva que para mí sigue siendo el corazón de mi política en un sentido, y quería compartir eso con ustedes para establecer quiénes somos, como chicanas, como lesbianas, como mujeres de color, porque identificamos como mujeres de color, y todo eso pues preguntas van a salir de acá, ¿no? Entonces empiezo con el sueño. El título es, y también yo voy a leer español, pero muy lentamente, ¿ok? No, está bien. ¿Quieres un? Pero no tienen esta para el micrófono. No, te lo aguanto yo. No, Te lo aguanto yo. está bien. La ciudad extraña e irreconocible. Introducción a Loving the Warriors in Other Writings, 1978 to 1998. Entonces, 2078 a 2098, ¿verdad? Ok. What? 1978, 1998. Ok, cualquier cosa. Soy vieja, es una cosa que me el sueño. We are the future. Estamos en el futuro contigo. Ok, mira. El sueño. Llego a una ciudad desconocida.
Hay un guía masculino, un amigo. Empuja una carriola protegiendo su contenido. Avanzamos por la acera tratando de evitar cruzar el tráfico imposible, con los coches pegados unos a otros. De repente aparece una anciana, literalmente de la nada. Se derrumba sobre el cemento delante de nosotros. Corro hacia ella, mientras una joven pasa a toda velocidad junto a mí y se lleva el cochecito. Veo rápidamente el rostro de la mujer. Su parecido con el bebé es inconfundible y me quedo acunando a mi propia madre en mis brazos. El rostro de Elvira es tan antiguo y bellamente cincelado como la última vez que la vi antes de su muerte hace 20 años. Mami, le digo, ¿está Elvira? ¿Cómo ha llegado aquí? Su única respuesta es la mirada tranquilizadora de sus ojos. Aunque estoy abrazando a mi madre, ella ha entrelazado sus brazos con los míos, de modo que más bien ella quien me sostiene a mí. Soy consciente de que yo estoy empezando a despertar, así que mantengo los ojos cerrados para aferrarme al sueño, para sostener la presencia física y táctil de mi vida en mi vida. Dura un largo momento, en el cual lugar entre el mundo material y el mundo de los sueños. En este lugar recuerdo que soy amada. Incluso en una ciudad extraña e irreconocible, nos reunimos con nuestros seres queridos. Esto es lo que no nos exige ahora, encontrar otras formas de conocer, de transmitir mensajes entre generaciones vivas y desaparecidas. Desde todas las partes del mundo, los pueblos se ven obligados a emigrar, de modo que incluso la tierra que pisen ya no les habla. Así que pregunto, ¿cómo se habla del espíritu? No como un escape, sino como un ajuste de cuentas radical con las horribles condiciones de un mundo moribundo. Lo que antes estaba mal ahora ha empeorado, más de lo que podríamos haber imaginado. Así es como nos hablamos entre nosotros en susurros, y aún así seguimos amando. Amar. El derecho a amar fue el impulso original de Loving Warriors, lo que nunca pasó por sus labios, y tendría un impacto en todos mis escritos posteriores. En 1967, como poeta emergente, esto significaba para mí el derecho de ser lesbiana. En ese momento, no sabía que llegaría a significar mucho, mucho más. Ahora hablo de un pasado no tan lejano con el fin de ayudar a la formación de tragedias liberadoras más habitables y menos comprometedoras para las personas de color y las comunidades en el futuro. Necesitamos desesperadamente un movimiento de libertad intergeneracional. Para mí, la belleza de revisitar el trabajo, el pensamiento y los escritos del pasado, algunos con más de 40 décadas de antigüedad,
es que me ha permitido considerar a la escritora más joven que compuso estas obras por primera vez como ella, no como yo. Lo admito, echo de menos a esta joven escritora, especialmente en sus primeras obras, su descarada bravura a romper tabús, escribir sobre el cuerpo deseoso, el cuerpo chicano mestizo, el cuerpo queer, confuso el color y la clase de todo ello en toda su visceralidad, luchadora y desvergonzada, y todo ello en un esfuerzo para liberarse a sí misma y quizás a algunos de nosotros. Admiro a la joven poeta amante. La reconozco con frecuencia en los escritos de mis propios alumnos. Ellas y ella me desafían a hablar de lo que permanece sin decirse, al oculto en las sombras de censuras no reconocidas, a proclamar en voz alta que la teoría nunca puede comprender por completo el deseo. Esa es la labor de las y los poetas. Mis primeros escritos surgieron de este impulso poético. Al pensar en mi trabajo posterior, me entristece descubrir cómo los poemas se vuelven menos frecuentes a medida que la política se vuelve más intensa y difícil. Y así continúa, hoy aún más duramente. Los años de la guerra. La verdadera guerra no es solo el insustancial conflicto entre Ucrania y Rusia, ni los crueles restos de la mercenaria ocupación estadounidense de 20 años en Afganistán. Tampoco es la herida interna y hoy la adicción intencional de Palestina. La verdadera guerra es aquella que realmente merece el nombre de guerra mundial. Marx excepto en su predicción de que el capitalismo acabaría destruyendo a sí mismo, pero pensó que destruiría el planeta en el proceso. Para algunos de nosotros hay un respiro ocasional de estos pensamientos, pero el respiro es por naturaleza fugaz. Podemos decidir apartar la mirada del lento colapso de nuestro planeta y sus movimientos antes impermeables, el glaciar de Islandia, los arrecifes de coral, las secuoyas antiguas de Califas. Seguimos diciéndonos a nosotros mismos que el último virus será el último, en una economía global en que las enfermedades pueden viajar con más fluidez y frecuencias que los seres humanos. Pero allá donde miremos hay otro cajero enmascarado, una sequía convertida en indemnización, una secuoya, cajero enmascarado, una secuoya en llamas, una isla desaparecida, un restaurante cerrado, un aula de cuadrados de pantalla llena de un lunado con ojos sonrientes y desalentados, y una profesora bien intencionada que intenta conectar con ellos. Siempre hay otra colina de fresca tierra, de tumba, y otro enemigo viral que culpar. No somos inmunes. En la conciencia colectiva pública no puede haber prueba, solo hay dolor,
solo pérdida, solo el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas de sus tierras natales, debido a la alienación medioambiental y a las estúpidas guerras de avaricia, tanto fuera como dentro de Internet. I think I want to read the rest in English. And then I really try. Anyway, podemos hacerlo así, back and forth, back and forth. We've been doing this dance for a long time. Otro día yo ¿Dónde lo tienes en inglés? empezó al principio. Yo no sé. ¿El del inglés? ¿Dónde lo tienes? Yo lo tengo aquí. Ok, lo que quiero decir es el otro día es que yo estaba leyendo este cuenta mi espalda, y entonces es una pieza de la jornada que es más íntima. Entonces fue más fácil decirlo. Lo entendí más en mi cuerpo. Entonces lo siento para messing up. Okay. So where do you want to? ¿Dónde quieren empezar ustedes? ¿De Coyoshaki o desde el principio? Yo no sé cómo fue. Bien. Pues yo no sé, es que okay. No, el problema es que, en un sentido, es que para mí este proceso de trabajar con la traducción, obviamente yo no soy persona para decidir cómo es correcto o no correcto, pero en un sentido sí. Voy a ver que en la cultura de los colaboradores, entonces ha sido pues una manera de pensar. Entonces, eso es lo que quiero decir. Ok, Coyoshaki, remember. Que lo que vamos a hacer es, when I stop, you do the next part, so you can just watch me, okay? Yeah. So I'll do it probably short, don't do the whole thing. Okay. Like half. ¿Está bien? Yeah. Okay. Perfecto. And I'm going to start with this ending so we can make the change. Okay. Just like this one. Gracias. This is, okay. Esto es cuando uno tiene que quitar el ego off the board. Okay. We are not immune. In the public collective consciousness, there can be no reprieve. There is only pain, only loss, only the forced removal of hundreds of thousands from their homelands due to environmental upheaval and stupid wars of avarice off and online. Coyoshaki remembered. The reissue of these works was prompted by a desire to rescue, in some small way, the personal and political past of La Chicana from oblivion, to preserve a radical activist woman of color feminism that reflected the complexity of our experience as described in this bridge called My Back. La reedición de estas obras surgió del deseo de rescatar del olvido, en cierta medida, el pasado personal y político de La Chicana, de preservar un feminismo radical y activista de las mujeres de color que reflejaba la complejidad de nuestra experiencia, tal y como se describe en esta puente en mi espalda. I bemoan the fact that Chicanas and Raza in general still have such a limited public face, nationally and internationally. I'm hungry to see our work, our images, our writings, our worldviews realized across borders of language and culturas, because I believe there are communities of people just like us, who may speak a different language, but know what it is to feel displaced, that they, like us,
are not truly full members of what was once their homeland. We are the measure of multiple colonizations in America, external and internal, and we cannot forget what has been lost. Lamento que las chicanas y la raza en general sigan teniendo una presencia pública tan limitada a nivel nacional e internacional. Estoy ansiosa de ver nuestro trabajo, nuestras imágenes y escritos, nuestras visiones del mundo, realizando más allá de las fronteras del lenguaje y de las culturas, porque creo que hay comunidades de personas como nosotras que pueden hablar un idioma diferente, pero saben lo que es sentirse desplazadas, que como nosotras no son miembros del pleno derecho en lo que una vez fue su patria. Somos la medida de múltiples colonizaciones en América, externas e internas, y no podemos olvidar lo que se ha perdido. The generations are forgetting. So much has changed. We imagine we have become freer than we had ever hoped. But if viewed through the vantage point of liberation movements of the 1960s and 70s, all the civil rights and anti-establishment movements that have shaped the world in which my generation came to consciousness, we may have only encountered a more sinister system of imprisonment today. Pero las generaciones están olvidando. Han cambiado tantas cosas que imaginamos Han cambiado tantas cosas que imaginamos que nos hemos vuelto más libres de lo que jamás habíamos esperado. Sin embargo, si lo vemos desde la perspectiva de los movimientos de liberación y de los años 60 y 70, todos los movimientos por los derechos civiles y contra el establishment que han dado forma al mundo en que mi generación tomó conciencia, es posible que hoy solo nos hayamos encontrado con un sistema de encarcelamiento aún más siniestro. The cultural dominance of Anglo-America has required us to imitate the colonizer to survive. We speak in first world tongues to such a degree that we begin to believe the masquerade of the performance, and we grow speechless in the lie of it, trying to express ourselves to the generations that follow in the tracks of our own amnesia. We fail them. El dominio cultural de Angloamérica nos ha obligado a imitar al colonizador para sobrevivir. Hablamos en su lengua del primer mundo hasta tal punto que empezamos a creer en la mascarada del performance y nos quedamos sin palabras ante las mentiras que supone. Al intentar expresarnos ante las generaciones que siguen los pasos de nuestra propia amnesia, les fallamos. If, for example, the immigrant children of los pueblos originarios from the South grow up in the United States to find no resonance, no value in 21st century Chicanas política, what does this mean about our collective participation in the future of radical activism in the U.S.? For whom and with whom, then, do we continue to evolve a movimiento? Porque parece que no se escucha. Sí, por ejemplo, los hijos inmigrantes de los pueblos originarios del sur crecen en Estados Unidos y no encuentran resonancia ni valor en la política chicana del siglo XXI. ¿Qué significa esto para nuestra participación colectiva en el futuro del activismo radical en los Estados Unidos? ¿Para quién y con quién seguimos desarrollando un movimiento? The Mexica figures invoked in this collection, Coyochapi, Malinche, La Llorona, and Coatlicue, reflect part of the Chicana feminist project of recuperation. They are presente in the way we Raza call upon our ancestors aloud by name. They appear and reappear on these pages, corresponding to my own stages of evolving conciencia, to the litany of hungry women in whom their fuerzas resonate. Mesoamerican in origin, these diosas are the pantheon of story, of mythology, of our first American literatures. I find my way free through them, unlocking the prison of the Eurocentric colonizations in my own. Las figuras mexicas invocadas en esta colección, Coyochauqui, Malinche, La Llorona y Coatlicue, reflejan parte del proyecto feminista chicano de recuperación. Están presentes en el sentido en que la raza invocamos a nuestros antepasados en voz alta por su nombre, aparecen y reaparecen en estas páginas, correspondiendo a mis propias etapas de evolución de la conciencia y a la letanía de mujeres hambrientas en las que resuenan sus fuerzas.
De origen mesoamericano, estas diosas son el panteón de la historia, de la mitología, de nuestras primeras literaturas americanas. Encuentro mi camino libre a través de ellas, desbloqueando la prisión de los colonizadores, centradas en el hombre y en la mía propia. There is so much to lament in what is not known. I bear witness to a dying breed of Chicana, neither compromised nor complicated by academic and New Age appropriation, but grounded in the actual conocimiento garnered through suffering, something Gloria Anzaldúa understood, porque sufrió mucho. Perhaps this is why we believe in her. She learned through suffering. I do not romanticize nor quantify. I only recognize the hard road it is to live a life of unrelenting conciencia, with spirit as one singular guide. This was Gloria. Hay mucho que lamentar en lo que no se conoce. Soy testigo de una especie de extinción de la chicana. No se ve comprometida ni complicada por la apropiación académica y New Age, sino que se basa en el conocimiento real adquirido a través del sufrimiento, algo que Gloria Anzaldúa entendió porque sufrió mucho. Quizá por eso creemos en ella. Aprendió a través del sufrimiento. No idealizo ni cuantifico, solo reconozco lo difícil que es vivir una vida de conciencia impecable, con el espíritu como única guía. Así era Gloria. From the last generation, into my 70s, I am learning to inhabit that place of the last generation, to be free to tell the story differently, to write without convention, to script in an original tongue, to reimagine how we continue to love in writing, unbound by the warring languages of the corporate academy, the parroting in the evening news, the one-upsmanship of pundits and scholars, the often violent verbiage of social media and its ubiquitous platforms. Desde la última generación. A mis 70 años estoy aprendiendo a habitar ese lugar de la última generación, a ser libre para contar la historia de otra manera, a escribir sin convenciones, a redactar en un lenguaje original, a reimaginar cómo seguimos amando en la escritura sin estar atados por los lenguajes de superioridad de la academia corporativa, el papagayo de los noticiarios vespertinos, la competitividad de los expertos y los académicos, la verborrea a menudo violenta de las redes sociales y sus plataformas omnipresentes. I look forward to the next 20 years, although one is not guaranteed the longevity. Still, this is the last generation for my generation. And in that we have a calling, a personal and public responsibility to continue to say what has not been said, or was once said but now forgotten. We who were young during one of the most liberatory moments in U.S. history, first generated by the 1960 Civil Rights Movement, bore witness to utter radicalization of huge sectors of the country. Let us name them so we do not forget. Espero con ilusión los próximos 20 años, aunque nadie puede garantizar la longevidad. Aún así, esta es la última generación de mi generación y como tal tenemos una vocación, una responsabilidad personal y pública de seguir diciendo lo que no se ha dicho o lo que se dijo en su momento pero ahora se ha olvidado. Nosotras éramos jóvenes durante uno de los momentos más liberadores de la historia de Estados Unidos, generando inicialmente por el movimiento por los derechos civiles de la década de los 60. Fuimos testigos de la radicalización absoluta de amplios sectores del país. Nombrémoslos para no olvidarlos. Otra vez, el movimiento por los derechos civiles, la Unión de Trabajadores Agrícolas, UFW, Black Power, el movimiento chicano, los Young Lords, el AIM, Movimiento Indígena Americano, la Alianza Política Asiático-Estadounidense, el Movimiento contra la Guerra de Vietnam, el SNCC, Comité Coordinador Estudiantil No Violento, el Frente de Liberación del Tercer Mundo, las Panteras Negras, las Boilas Marrones, Brown Berets, las protestas filipinas del I-Hotel, la liberación de la mujer, el movimiento gay y lésbico, la solidaridad contra el apartheid en Sudáfrica, la solidaridad con Centroamérica, FSLN, FMLN, el activismo por los derechos reproductivos, aborto libre y lucha contra la esterilización forzada, el activismo del VIH-Sida, la Alianza de Mujeres del Tercer Mundo, Palestina Libre, los derechos de los inmigrantes indocumentados, la liberación trans, el feminismo transnacional de las mujeres de color y así sucesivamente. In the United States,
I've met Chicanx people, old and young, queer and straight. We have been systematically separated and censored from one another in the knowledge of such histories by the counter-mythologies of free enterprise, the rights of property, and a rabid, consequential, competitive individualism. In many traditional societies, cross-general exchanges provide a consejo y conocimiento, and our daily labors threaded a fabric of continuity within the community. In the vantage point of 40 years of political and arts engagement, I can only say there is so much to learn from the past and the radical reconstruction of the future. As I have aged, I've learned to look further and further back to find respuesta, to insist that to remember is to recreate, and that decolonization requires the re-Indianization of heart and mind. Perhaps we can uncover what that might mean by simply deciding to make our way home again, whatever that might mean to each one of us for the next generation. En Estados Unidos, como pueblo mexicano, jóvenes y mayores, queers y heterosexuales, hemos sido sistemáticamente separados unos de los otros, censurados, negándonos el conocimiento de esas historias, por la acción de las mitologías de la libre empresa, los derechos de propiedad y un individualismo competitivo, rabioso y consecuente. En muchas sociedades tradicionales, los intercambios intergeneracionales proporcionaban consejo y conocimiento, y nuestras labores diarias tejían un entramado de continuidad dentro de la comunidad. Desde la perspectiva de 40 años de compromiso político y artístico, solo puedo decir que hay mucho que aprender del pasado para la reconstrucción radical del futuro. A medida que he ido envejeciendo, he aprendido a mirar cada vez más atrás para encontrar respuestas e insistir en que recordar es recrear y que la decolonización requiere reindigenización del corazón y de la mente. Quizá podamos descubrir lo que eso significa simplemente diciendo volver a casa, sea lo que sea que eso signifique para cada una de nosotros, para la próxima generación. For the next generation, what might you know, the young ones ask. Teach me of what I have not seen. Our time together is short on this planet. The onus on the next generation is impossible to contemplate. Everything and nothing is required of you. My generation can't begin to ask you to make the world well. I only offer these thoughts because they were brave once upon a time and for their time, and you will need to be brave. But only you can determine what that requires. In the inquiry resides the hope. And puedes decirlo muy lentamente, ¿ok? Para la próxima generación, ¿qué saben?, preguntaron los jóvenes. Enséñenme lo que no he visto. Nuestro tiempo juntos en este planeta es breve. La responsabilidad que recae sobre las próximas generaciones es imposible de contemplar. Se les exige todo y nada. Mi generación no puede pretender pedirles que mejoren el mundo. Solo les ofrezco estos pensamientos, porque en su momento fueron valientes para su época, y todos ustedes tendrán que ser valientes, pero solo ustedes pueden determinar lo que eso requiere. En la pregunta reside la esperanza. Habíamos preparado unas preguntas detonadoras. Yo estoy un poco conmovida después de esto, sí. No sé qué más preguntar. Pregunten a ellas, aquí están. Pero si quisiera, Celia, quizás una reacción, ¿no? Un comentario también. Celia hizo toda la ilustración de esta nueva edición, que si ya la tienen o si no la tienen pueden ver. Entonces, ¿nos quieres contar un poco también quizás? Bueno, comenzando con este puente, al principio era nomás una sola artista que hizo todos los dibujos para el libro, y cuando yo me encontré el libro, y yo quería poner entonces todas las artistas que eran de la misma etapa, la misma generación que las escritoras.
Y entonces había, bueno, hay muchas, ¿verdad? Cuando uno ve esa etapa de los 60, 70, 80, 90, se ve entonces a Yolanda López, a Judy Baca, a Ana Mendieta, que Ana Mendieta quería yo rescatarla porque estaba en el mundo americano blanco, en el mundo feminista blanco, y quería regresarla, ¿verdad?, a su trabajo, porque ella también pensaba mucho en la tierra, en la conciencia, en su propia identificación con qué estaba haciendo fuera de Cuba, ¿verdad? Y entonces traté de incluir afroamericanas y indígenas, así como Jean Quincy Smith, una feminista indígena que hizo muchas exhibiciones para mujeres indígenas en tiempo que no había. Entonces ella comenzó el movimiento, ¿verdad?, para mujeres indígenas del norte. Y también, bueno, los va a ver, la única cosa que perdimos era de Betty Saar, que tenía una imagen increíble en términos de la mujer esclava, regresando, entonces liberándose, y esa mirada la repusimos con Fan L. Warren, que es una afroamericana de Chicago, lesbiana, que de veras no se ve mucho su trabajo nacionalmente, pero es un trabajo que siempre se ha basado en buscar o investigar la manera en que la esclavitud nos afectó como mujeres afroamericanas, ¿verdad? Esa legacy que se dice de la esclavitud. Y entonces eso es lo que trate de recoger. La única cosa es que con la tercera edición que se hizo por Third Woman Press, ¿verdad?, ellos sí pusieron pagaron por las imágenes un folio en color y imágenes que se utilizaron en esa tercera edición, pero ya que pasaron poder incluir color y poder incluir tantas imágenes que yo quería incluir era imposible. So, simplemente tuvimos como 8 imágenes que pudimos rescatar para utilizar, y esas artistas feministas entonces chicanas, afroamericanas. Una de las artistas nuevas que incluimos es de Lebanon, y como no había escritura en ese tiempo y pensamiento de esa comunidad, por lo menos pudimos incluir una imagen de un artista de esos tiempos. Y si ven también el trabajo de Teresa Cha, lo que más me interesa, lo que más me duele también, es que 3 de esas mujeres murieron de violencia, muy jóvenes. Y da mucha pena ver eso, ¿verdad? Pero de 8 artistas, ¿verdad? Y también Yolanda López ya también murió hace el año pasado, una mujer. Si ustedes la buscan, si no conocen su trabajo, es la que hizo la Virgen, ¿verdad?, aquí en México, ¿verdad? Sí, que todavía están rezando por ella, yo creo. El derecho cristiano le mandó muchas cartas amenazándole la vida, y entonces que iban a rezar por ella por toda su vida, ¿verdad?, porque estaba muy perdida. Pero, por ejemplo, porque digo que ese trabajo fue tan importante, y no nos podemos enseñar ahorita, pero ella hizo un trabajo que se llama Who's the Illegal Alien Pilgrim? Al mismo tiempo que hizo Nuestra Madre. Y Nuestra Madre, la serie de Nuestra Madre era recoger a la sensibilidad de mujer, ella misma, de joven, moviéndose de lo rígido de la sociedad en ese tiempo. Y simplemente con el paso que dio adelante, con sus cepillos, ¿verdad?, sus pinceles, ¿verdad?, que ella como artista dio ese paso. Bueno, ese representa, ¿verdad?, todo el paso de Chicanas, de tratar de extenderse, de utilizar lo crítico con lo creativo. Ese es y al mismo tiempo
tratando de mantener vivas las conexiones a esta tierra, ¿verdad? Conexiones a esta tierra, pensamientos, viendo siempre que se ha visto a México como el lugar escolar, que aquí hay tanto que necesitamos aprender, y todo eso es lo que se utilizó al mismo tiempo que las escrituras visualmente. Y bueno, preparé muchos videos y tengo mismo PowerPoints, ¿verdad? Con imágenes. Sí, hay tiempo un ratito, pero yo quería más, tengo mucho interés en lo que ustedes piensan, quiero escucharlos, y si tenemos un momentito, podemos pasarlos. Sí. Saya, yo sí te pediría unas palabras. Bueno, además de muchas gracias por la invitación y un gusto volver a verlas y estar aquí con ustedes. Y para mí creo que lo podría, bueno, si lo pudiera decir de alguna manera, sería que este es el feminismo del que yo he estado más cerca, porque yo soy de Tijuana, soy de la frontera, y es leer a feministas que hablaban en un lenguaje no solo que yo entendía, sino que le podían hablar a mi mamá, a mi abuelita, a mis tías, mientras hacían comida, ¿no? Que no era el feminismo académico que yo también leía en mi época, pero que no tenía nada que ver, Simón de Beauvoir, por ejemplo, con la realidad en la que vivía mi familia, ¿no? Que era gente de Zacatecas, gente de Michoacán, que había migrado al norte de en Estados Unidos, que vivíamos entre Tijuana y California. Entonces, para mí lo que hicieron las feministas chicanas y lo que siguen haciendo es, en un lugar que parece que es impermeable a cualquier tipo de influencia externa, porque el imperialismo es así, hicieron de alguna manera política con poesía. Y eso es súper importante y súper difícil de hacer, ¿no? Hicieron con un lenguaje que podíamos entender, pero que también era una cápsula de tiempo, y además era un lenguaje no del centro del país o de este lugar como tan presumiblemente citadino y civilizado, ¿no? Como se considera la Ciudad de México, sino desde los otros lugares, lo que se considera las periferias de este país, que son casi todas lo que no es el centro, ¿no? Entonces, escribían con acento, hablaban con acento, traducían con acento, y para mí eso no era ni una disgrafia ni un error, sino una forma de enfrentar el mundo desde un lugar con un sincretismo muy interesante, y que además enriquecían el lenguaje porque desafiaban la norma. Cuando este libro salió en los años 80, yo tenía 1 año, así que básicamente tenemos la misma edad del libro y yo. Quiero quitar 1 año, perdón. Ella es un pueblo, ya te quitas la edad, nada. Pero para mí ha sido un camino, más que, y es un puente por supuesto, pero ha sido un camino también, una ruta hacia un lugar en el que a veces uno no quiere ir, porque nos han enseñado que lo bueno, lo bonito, lo correcto es lo blanco, lo que habla sin acento, ¿no? Lo que no se parece a nosotros. Entonces este libro también es un espejo para decirnos, dejen de buscar allá afuera en el inglés, en la blanquitud, en el colonialismo y en el imperialismo, porque eso que nos ataca todo el tiempo no nos va a venir a salvar. O sea, y voy a citar a una poeta que me gusta mucho su poema, no es de este libro, pero es una poeta que se llama María Salgado, que dice: no agrades nunca a quien no deja de agredirte. Entonces, esto también era una forma de decir, no estamos aquí para agradarles, y además tenemos una manera de narrarnos, y vamos a construir una mitología del chicano, más allá de este México que nosotros conocemos, ¿no? También me parece muy interesante que se puede leer desde muchos lugares, pero si lo pudiéramos leer en términos contemporáneos, esto podría ser también una narrativa especulativa, ¿no? Narración especulativa de los 80 para acá, y también una memoria histórica y política que no debemos olvidar, y que también, otra cosa que me parece muy valiosa y que ellas recuperaron, además de que cambiaron el canon en Estados Unidos con este libro, ¿no? Empezó a haber voces de mujeres de color en las editoriales. Bueno, pues este libro es una maravilla, no solo porque abrió mucho camino, sino porque sigue dándote la mano. O sea, es un libro que siento que de alguna manera atrapa esta cosa que cuando uno es migrante y construye una comunidad no desde la identidad sólida y concreta y binaria, sino más bien desde la interrelación, eso que, como decía Silvia hace rato, después llamaron interseccionalidad, pero que aquí se ve en la práctica, ¿no? También me parece que es un libro de prácticas radicales, no solamente de discurso, como lo decía Cherry hace ratito en su lectura, ¿no? O sea, están practicando, no están preguntando, ni tampoco están pidiendo permiso. Y me gusta mucho que no pidan permiso y que sean radicales y muevan lo que entendemos como punk o como contestatario,
porque no te imaginas ser contestatario, ser tu abuelita haciendo tamales en una mesa de una cocina en San Francisco, pero eso es así, en su momento y en su contexto sí lo es. Entonces, lo que me parece importante también de este libro, que es una maravilla y que seguro que muchos han leído, es reafirmarnos en la dignidad de que las prácticas micropolíticas transforman la realidad y crean una comunidad en la que vivimos, en la que somos dignos, dignas y dignes, en la cual sabemos vivir y no tenemos que como imitar otros modelos. Y creo que eso es muy importante, o sea, le regresa la dignidad justamente a eso que parecía indigno desde un país en el cual se juzga el no hablar bien, ¿no? El no hablar bien, no hablas bien español, y en otro país donde si hablas español vas a hablar con acento. Entonces también los chicanos han sido y las chicanas sobre todo, y las feministas chicanas lesbianas también está muy perfilado en esa disidencia, en todas estas disidencias. El libro han sido no solo un puente, sino un mapa de ruta para muchas de nosotras, ¿no? Para decir, soy lesbiana, sí, y amo ser, o sea, no es solo desde la identidad, sino desde el placer, ¿no? Algo que decía también Cherry hace rato. Y menciono mucho a Cherry porque sé que Cherry y Gloria fueron quienes compilaron este libro, pero también hay otras voces adentro. Pero para mí, y yo creo que pasa con todas las antologías, siempre hay alguien que se queda con tu corazón, ¿no? Como que te sientes identificada, y a mí eso me pasó con Cherry desde la primera vez que lo leí, y dije, wow, quiero seguir leyendo. Entonces, bueno, obviamente ustedes tendrán sus superhéroes favoritos, sus superheroínas favoritas. Yo tengo a Cherry, y bueno, eso es lo que tengo que decir. Muchas gracias. Yo voy a aprovechar el privilegio del micrófono para hacer una primera pregunta que seguramente tienen muchas acá, y es porque en esta edición, ¿no?, pasamos de esta puente a este puente. Creo que eso marca, no sé, un acento, una reedición actualizada. ¿Nos podrías contar? Pues es que decidimos no usar esta puente, aunque es la cosa feminista que es, por cuestiones de hacer un distinguirlo del otro libro, aunque ese libro tenía una historia muy buena. Lo admiro mucho porque puedo ver que mucha gente leía el libro a través de PDF, ¿sí? Entonces tiene su propia vida. Y yo tengo mucho respeto por eso y para eso. Y también que, pero fue escrito originalmente para latinos, para presentar más latinas en los Estados Unidos, de varios grupos, ¿no? Cubana, etc. Y entonces hay ensayos que no estaban usados por estos libros. Y también lo que quería yo por muchos años es también tener un libro que refleja sin añadir más ensayos. Perdón, siempre, hagas otra edición, como si fuera muy fácil. Pero lo que quería es ponerlo en el contexto década tras década, ¿no? Poner estas ideas en el contexto de historia. Y cuando hablamos de 45 años, mucho ha pasado. Y entonces yo creo que este libro tiene, ¿cómo dice? Footnotes. Sí, notas al libro. Entonces, para contextualizar lo que estaba pensando, frases que usamos antes no tiene sentido para hispanohablante. Entonces, puede ver que está bien gordo, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta. Y cada introducción que habló de piezas de Gloria cuando estaba viva y uno después de se morir, pero tiene como 4 prólogos en el apéndice. Entonces es que me siento que
cuando estoy hablando, yo puedo hablar personalmente cuando uno piensa qué quieres hacer en tu vida. Y yo tengo muchos libros y me gustaría tenerlos traducidos también, pero en este momento, para tener la oportunidad de poner este libro en las manos de ustedes y por toda Latinoamérica, y a Brasil y todo eso, creo que es necesario más ahora que nunca, ¿no? Porque eso es una reflexión de medio de las colaboradoras ya se fallecieron, y entonces es historia, pero también es eso que no puedes olvidar. Si no sabes, tienes que aprenderlo, y si ya sabes o sabías, tienes que recordarlo. Y entonces es un ejemplo que cada uno de nosotros tiene que hacer para mover para el futuro, en sus propios días. Y entonces, si este libro puede ofrecer esto a ustedes, pues yo tengo 72 años y entonces pues hice algo bonito y que vale la pena, ¿no? Y entonces, y también me siento que, ok, ahora está bien, yo voy a hacer mis otros trabajos, ¿no? Pero es un honor, es puro honor. Y